Estamos comunicados ahora con Jorge Lasala, periodista de Suipacha, pero bueno, con un trabajo muy importante que desarrolla además como perito en accidentes a lo largo de la Ruta 5. Y bastante trabajo lamentablemente tiene, ¿no? Porque suceden los episodios todo el tiempo. Y bueno, lamentablemente ayer hubo un nuevo accidente con consecuencias fatales que golpea a la ciudad de Bragado porque hay 2 bragadenses que han fallecido. Jorge, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están, chicos? Sí, la verdad que un tremendo hecho, un vuelco con características fatales, ¿no? Claro. Ahí estamos viendo algunas imágenes que vos has publicado. Contanos qué sabés del accidente, digamos los datos del lugar, de las circunstancias, si es lo que se sabe o obviamente lo que preliminarmente se puede conocer. Bueno, mira, esta era una Ford Ranger, patente OET 991, color gris, en el que viajaban Juan Carlos Silva, de 73 años, domiciliado ahí en Bragado, y Yanina Pérez, de 33, creo que son familiares entre sí. Viajaban en la camioneta y aparentemente a la salida de la curva pisaron la banquina, perdió el control y la camioneta dio 1 o 2 tumbos sobre la ruta y quedó atravesada sobre la cinta asfáltica, y salieron despedidos los 2 ocupantes que lamentablemente perdieron la vida en el momento. Claro, de forma instantánea, digamos. Aparentemente, al salir despedidos, se sospecha que viajaban sin cinturón. Claro, claro. Ese lugar es para mí, recién le decía a Pablito cuando nos comunicábamos, el fatídico kilómetro 109. Esa es una curva que está entre Mercedes y Suipacha, que debe ser uno de los lugares de la jurisdicción de Mercedes que ha tenido mayor cantidad de siniestros. Importante para saber, curva, para prevenir, para una ir más, curva que más despacio, no tiene peralte. ¿Cómo decías? Que es una curva que no tiene peralte, es una curva que no es muy cerrada, pero los que viajan la van a conocer, una curva que tiene antes de llegar a un puentecito que hay ahí en Mercedes, dentro del parque de Mercedes. Hola. Sí, Jorge. Bueno, me imagino, no sé si te tocó a vos hacer el trabajo de peritaje o simplemente fuiste como periodista. No, yo la realidad que estuve hablando con la gente del peaje y la gente de policía, los de bomberos, los que estuvieron ahí en el lugar. Yo no alcancé a ir Está bien. al lugar del hecho. Está bien. ¿Sabés si algún otro vehículo podría haber participado, digamos? O sea, aunque no haya habido un choque. Aparentemente no. Ajá. Al menos no figura dentro de los comunicados y de los que estuvimos hablando con los que estuvieron presentes en el lugar. Aparentemente es un despiste solo que termina la camioneta volcando. Uh-huh. Bueno, los fallecidos son, reiteramos, ¿no? Juan Carlos Silva, de 73 años, una persona muy conocida aquí en Bragado, y Yanina Pérez, de 33 años, una joven mujer. Los dos son muy conocidos. La chica creo que es personal policial de la Policía Científica, y creo que son familiares, creo que tienen un familiar por el cual, según trascendidos, Sí. por gente de ahí de Bragado, que tienen algún familiar que iban o volvían de visitar. Alguien internado, digamos. Estaba internado. Exactamente. Sí. Qué locura la ruta, ¿no? A veces por imprudencia, pero muchas veces también por falta de infraestructura, por bueno, todo lo que pasa en la ruta, que salimos y está llena de camiones. Esa curva siempre fue una curva muy peligrosa, porque no tiene mucha visión. Ahora han sacado las plantas de uno de los costados porque había plantación de eucalipto de los 2 lados y complicaba la visión. Igual sobre una curva no se puede pasar. Ahora con las obras de lo que iba a ser la autovía, ahí retiraron los árboles. Pero el problema mayor que tiene la curva es que no tiene peralte. Uh-huh.
y sobre todo el que circula en dirección desde Bragado hacia Capital, a la salida de la curva tiende a salirse, la curva tiende a sacarte en velocidad. Pedalte si no sería una especie de elevación, digamos, de declive. Exactamente, no tiene peralte hacia adentro de la curva. Ajá. Y está en una pequeña elevación del terreno. Claro, ahí estaba mostrando nuestro operador si Pablo hacen Tarquini. la autovía y queda de la misma forma, va a seguir generando siniestro. Claro. Pasa lo mismo con una que hay en la ruta 7 a la altura de la escuela 42, ahí entre Junín y Chacabuco, que sigo yendo a hacer pericias sobre la autopista, que ahí es autovía, por vuelcos y choques en la misma curva. Era la vieja ruta 7 y chocaban en esa curva, y ahora es la misma ruta 7 con autovía y siguen volcando y despistándose, incluso pasándose a la mano contraria en la misma curva. Impresionante. Estábamos viendo imágenes, te cuento, Jorge, que estaba pasando nuestro operador técnico, Pablo Tarquini, que ilustran justamente lo que es el pedalte del que vos hablás, ¿no? Para un poco graficar cuál es la situación. Sí, sobre todo de manera preventiva, para que sepamos que está ese riesgo, ¿no? Ahí en ese kilómetro. Y además uno piensa, ¿y los ingenieros? Porque lo estás diciendo vos con tanta naturalidad, digo, esto es algo que debe ser el ABC, digamos, de la construcción de una ruta, sí, viste, ¿no? La construcción de los puentes, de las rutas provinciales que pasan sobre las rutas nuestras. El de la 46 ahí sobre Bragado, ¿dónde estaba el ingeniero que hizo el puente ese? Claro. Sí, a veces para ahorrar dinero, para que el costo sea menor, y a veces también se cometen errores, digamos, que por ahí no es una cuestión de dinero, es una cuestión de saber cómo hacer las cosas. La configuración de los puentes que están mal hechos, yo creo que si lo hubiesen hecho como correspondía, gastaban menos. ¿Ah, sí? Bueno. Y sí, fíjate las vueltas que dan las subidas, y en este caso un detalle fundamental y un desencadenante, la importancia que tiene el ir con el cinturón colocado, porque si vos ves la camioneta, el daño que tiene por el vuelco, sobre todo en los vuelcos, es importantísimo estar con el cinturón colocado. Totalmente lamentable. Sí, eso es una cosa, una falta increíble, porque hoy por hoy, viste, es como que está bastante asimilado, sobre todo en la ruta, ¿no? Tal vez no tanto en la ciudad, aunque debemos usarlo también acá, pero en la ruta no se puede ir sin cinturón. Incluso yo he tenido hasta fallecidos dentro de hacer pericia de personas fallecidas dentro de las ciudades, que si hubiesen tenido el cinturón estaban vivas. Claro. Adentro de las ciudades, o que minimizan las lesiones que puedan llegar a tener. Claro, lógico. Claro. Llevarlo colocado, no, sobre todo gente que por ahí maneja con anteojos o cosas así, que al no tener el cinturón el cuerpo se va para adelante y lo agarra el airbag a medio abrir, que le provoca lesiones gravísimas en los ojos, a romperse los cristales, situaciones de ese tipo que... Claro. Y sí, porque por ahí si tenés airbag no es que y no tenés el cinturón, por más que sea un choquecito, te da un golpe tremendo. Sí. Acá tuvimos un choque tonto en una esquina y una chica estuvo internada 2 meses con traumatismos en el pecho, rotura de costillas, todo en un choque tonto en una esquina, que si hubiese llevado se pegó contra el volante, si hubiese llevado el cinturón puesto, esa chica salía caminando del auto. El auto abrían y cerraban las puertas normalmente. Jorge, gracias por tu información y también por todo esto que nos decís, que nos instruís un poco para llamar la atención, advertirnos y bueno, tratar de mejorar nuestra conducción. Sí, exactamente, sí. Hay que tener un poquito, porque todo esto es un hecho totalmente lamentable. Gente muy querida y muy conocida en Bragado por sus actividades, por su movida social, digamos. Exactamente. Se van tempranamente de la vida en un siniestro vial. Sí, una lástima, una tristeza total. Una verdadera lástima, totalmente lamentable. Un abrazo, Jorge. Un abrazo, chicos. Que estén bien.